Listo, a ver, muy buenas tardes con todos. En el caso les da la bienvenida al curso de especialización en Derecho de Sucesiones. El día de hoy nos acompaña el doctor Gastón Jorge Quevedo Pereira. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Civil y Comercial, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático universitario en la UPC, y diversas escuelas de posgrado, tales como la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad San Martín de Porres, en la UTP, en la UPLA. Él es conciliador extrajudicial y árbitro, ex consultor PNUD en el MINJUS, codirector de Derecho y Proceso en la Silicon Valley School of Law. Él es miembro del Consejo Consultivo de Derecho y Cambio Social, colaborador de Gaceta Jurídica, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, Paz decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, autor de diversas publicaciones en temas de derecho de familia y derecho administrativo nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Gastón. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me gustó, doctor. Bienvenido. El gusto es mío. Muy bien, entonces sean ustedes bienvenidos al curso, a esta capacitación que tenemos entre todos respecto de lo que es el derecho sucesorio, ¿sí? Permítanme decirles de que estos 4 módulos son unos módulos muy bien estructurados, tienen relación con nuestro código. Vamos a hablar nosotros en el primer módulo respecto a ver, según tengo acá el programa, a ver, nos corresponde ahora hablar de lo que vamos a ver, la parte general, lo que son los elementos de la sucesión, clases de la sucesión, formas y fundamentos de suceder. En el módulo 2 vamos a ocuparnos se van a ocupar ustedes de herederos, legatario, albacea, la legítima herencia. ¿Por qué menciono estos temas? Porque esta parte inicial tiene que ver todo o con todo lo que van a ver después. Es decir, son aproximadamente las normas generales de la sucesión. Por ejemplo, en el módulo 2 van a ver lo que es heredero, legatario, el albacea, la forma o el ejecutor testamentario, cómo se da, qué requisitos tiene, y para eso hay que ver todo lo que pide el derecho de sucesiones, que es en algunos aspectos bastante formal, en algunos aspectos, ¿no? En otros aspectos nos hemos quedado un poquito en el tiempo, ahí va a ir la polémica, para ver nosotros cómo podemos mejorar algunas instituciones, cómo se entienden algunos apartados del código en estos tiempos, porque a raíz, por ejemplo, de las modificaciones del decreto legislativo 1384 sobre capacidad, se modificaron muchos tópicos, sobre todo en familia, pero no en sucesiones. Y sucesiones son apéndice de familia, en realidad. Vamos a ocuparnos también de la liquidación de la masa hereditaria, que es un tema contable en realidad. En el Perú es un poquito, vamos a decirlo así, artesanal. Cuando el patrimonio es más grande, es más complicado, hay, por ejemplo, acciones, sí habría que ir en este caso a un tema más contable. En este caso, las clases herederos, los legatarios, o sea, las personas que van a heredar, sin ser forzoso, o sea, sin tener relación directa o entroncamiento con el causante o de cujos, como decían los abogados antiguos o romanos en general. En el módulo 3 van a ver el tema en general de la sucesión, la petición de herencia, que es una de las pocas acciones en las cuales, por ejemplo, el derecho no prescribe. Es una petición que puede hacerse antes. El tema es la eficacia, que es algo que tenemos a ver y que es parte de este módulo en ese sentido. La reivindicación, ¿no? Vindicato más o menos significa venganza, es decir, es un término del derecho romano que se daba a los que estaban desposeídos o de repente que se sentían desposeídos en esta manera por la situación creada en este caso. ¿Qué podían hacer? A veces, en términos actuales, es probable que de repente la acción sea improcedente o infructuosa, que es un término que no es procesal. Significa, pues, hacemos un proceso, hacemos un juicio, de repente, pues, es inoficioso, no hay bienes. Y el código señala que bueno, se tendrá que restituir, hablar los frutos, pero en realidad hay que ver la eficacia en este caso, sobre todo con el cliente. ¿Qué es lo que se le va a aconsejar al cliente en este caso? El módulo 4, la indignidad. Es un elemento que, por ejemplo, tiene que ver con algo fundamental. El derecho sucesorio, como lo vamos a ver en estos minutos, parte de un deber natural de la especie, o sea, de la conservación, de la forma como se pueden hacer extensiva los bienes a través de los sucesores del causante en este caso. Pero en estos tiempos vamos a ver también las teorías que señalan o están a favor de
la sucesión o no. Sí, parece increíble, hay teorías que están en contra de lo que es la sucesión. Vamos a ver cómo se le da tratamiento en tratados internacionales y también en nuestra Constitución en ese sentido. Aceptación y renuncia es un tema que también está acá en este módulo 1. En módulo 5, la representación sucesoria, es decir, quiénes son los llamados a heredar, como decía el derecho sucesorio antiguo, y también es vigente esa para este momento, los elementos de esta representación y los testamentos, ¿no? Hay cantidad de testamentos, hológrafos, por escritura pública, cerrados, abiertos, militares, en fin, cantidad de testamentos en este caso. Para culminar con los requisitos del testamento, las características de las clases y el otorgado al extranjero que tiene que ser reconocido en el ámbito nacional. ¿Sí? Quería pedirles, yo debo terminar unos minutos antes de lo indicado, o sea, antes de las 7 de la noche tengo lamentablemente un tema de trabajo, tengo que conectarme minutos antes de las 7, o sea, vamos a sacar un poquito antes y si ustedes tienen bien alguna ronda de preguntas, vamos a ver con pronunciar y continuamos el lunes, ¿correcto? En la parte final, con más casuística, más jurisprudencia, desde las 5:30 hasta las 6:30. Sí, les pido esa tingencia en este caso. Bien. Entonces, esas son nuestras direcciones electrónicas, nos pueden ubicar por Facebook, conforme ustedes lo están viendo ahí. En este módulo 1 vamos a ver nosotros lo referido a la parte doctrinaria, teórica, jurisprudencial, el análisis de alguna manera filosófico. O sea, si decimos filosófico, no digo que vamos a flotar, o vamos a mencionar a Aristóteles, a Sócrates. Simplemente ver la razón de ser de por qué la sucesión existe. No siempre ha existido sucesión. Hay culturas, hay ordenamientos en los cuales la sucesión no da, ¿correcto? La sucesión no produce, no opera, o de repente no se cumple el principio de igualdad de los sucesores. Hay varios principios de sucesión también. Por ejemplo, hay hijos que heredan y hay hijos que no heredan. Eso lo vemos a veces en las películas, no es posible en este caso. Eso los alumnos dicen, profesor, ¿cómo vemos que a veces se apertura un testamento y se dice, en este estado yo le doy todos mis bienes a el mayordomo, en este estado le doy todos mis bienes a, de repente, el perrito? No, eso no se puede, ¿correcto? Porque tenemos un ordenamiento diferente, nuestra tradición es romano-germánica, entonces eso no es posible. Sí, en algunos ordenamientos es posible, con algunos estados, los Estados Unidos, situación que vamos a ver ahora, y también en la siguiente semana, cuando hablemos un poquito más del derecho comparado sucesorio en este caso. Pero mientras, con lo que tenemos. Vamos a ocuparnos también de las clases de sucesiones, la legal, con el testamento, correcto, o la llamada sucesión intestada, antes denominada declaratoria de herederos o declaración de herederos, como dicen los hermanos ecuatorianos, y la testada, bueno, cuando hay testamento, es decir, el testamento ya ha sido inscrito bajo las formalidades que fuere y está en custodia de los registros públicos en este caso. Hay también varios aspectos en los cuales, por ejemplo, hay corrientes que dicen, ¿qué pasa cuando un testamento no ha sido inscrito? Pero está la manifestación de voluntad. Entonces habría que ir a lo que se llama la protocolización del testamento, hacer un reconocimiento, firmas, trámites, procesos de repente bastante complicados en ese sentido, pero como es parte de la naturaleza humana, el derecho ha tenido bien tener estos aspectos. En el punto tercero, los fundamentos y las formas de suceder que básicamente se tratan y se refieren a la herencia, en este caso, ¿sí? El por qué. Hablamos de propiedad, bienes, acciones y demás en este caso. No olvidemos, lo vamos a conversar ahora, de que cuando se hereda no solamente se hereda para tener más bienes, ¿no? Hay algunas condiciones para heredar también, así como también hay situaciones de aceptación de la herencia en este caso. Entonces, en cuanto a los saberes previos, por ejemplo, a veces los reglamentos señalan el fallecido, el muerto, el occiso, son términos sobre todo policiales o criminológicos. En este caso, vamos a conversar nosotros de que cuando se produce el fallecimiento, en este caso la muerte de una persona, entonces de manera automática se apertura lo que conocemos la llamada sucesión hereditaria, ¿no? Es automático en realidad. Claro, lo que pasa es que el código y la doctrina señalan automáticamente la persona tiene derechos, pero también hay que entender algo más. Hay que hacer un trámite efectivamente, ¿sí? Hay que hacer un trámite notarial, registral, judicial en este caso, o en el caso que fuera según hay o no sucesión. Y la transmisión del patrimonio a sus sucesores, dado que lo que se conoce como el muerto, lo hemos puesto entre comillas, para hacerlo un poquito más liviano, ya dejó de ser sujeto de derechos como ente de imputación activa en este caso, ¿no? Hay algunas teorías, francesas sobre todo, que dicen que el fallecido en este caso sería objeto de derecho, porque hay teorías que señalan de que nuestro cuerpo
le pertenece al Estado, desde que nacemos, mediante el acta de nacimiento, y también en la función, porque sin una acta de función, sin una crisis, la persona no podría tramitar, o los deudores o los deudos, o quienes vayan a enterrar a alguien que esté en la sepultura. Y es parte fundamental de un proceso de sucesión intestada, para que pueda darse en este caso. Entonces, hay teorías que dicen eso, ¿no? Hay teorías inclusive que hablan del derecho de los muertos más allá de la muerte. Son teorías nuevas de unos colegas muy amigos nuestros, en las cuales en realidad lo que se precisa es qué ocurre después. Ya la persona no está, la persona rompe, o sea, ha quebrado la razón que tenía, titular bienes, en este caso, para esta situación, irse ya hacia terceros que serán los beneficiarios, en este caso, o los herederos forzosos. Esta situación lo vinculaba de manera anterior al patrimonio, o sea, el sujeto ya dejó de ser tal en este caso, ya los bienes van a ir hacia otro tipo de masa, en este caso, o la masa va a ir hacia otro tipo de persona. El hecho jurídico que se produce con la muerte en realidad pues no depende de la voluntad del sujeto. Estamos hablando nosotros de la sucesión en sentido de que no hay testamento, porque cuando hay testamento el sujeto tranquilamente, es un tema que van a ver en el cuarto módulo, por eso hicimos los previos, como estamos conversando, y la persona se prepara para la muerte, ¿correcto? La persona dispone en vida de, o también está, como van a ver, el anticipo legítimo. Es decir, la persona puede en vida disponer de bienes, sugiere que sea pues con dispensa de colación para que la masa no regrese, en este caso. Entonces, como estamos nosotros conversando, la asociación es algo que sorprende a la persona. La persona no sabía que se iba a ir y de repente se fue. El hecho es que no testó. La persona inclusive puede saber que tiene una enfermedad terminal. Puede saber que se somete a un riesgo tremendo, un deporte de aventura, un viaje no seguro, un viaje en camioneta, los accidentes que vemos nosotros de manera constante, podría darse, pero la persona en realidad no tuvo nada que planificar para después. La asociación es algo que se va a dar de manera indistinta, es un hecho, como estamos viendo, indiscutible, que va a producir consecuencias jurídicas. Entonces, como hemos puesto ahí en cursivas, la muerte en realidad no es un acto, sino un hecho jurídico propiamente. Es un acto cuando tiene consecuencias legales, que son organizadas, que son pedidas por los dedos, en este caso, en términos profanos, o por los sucesores ya en términos propiamente jurídicos. Ahora, la naturaleza de esta medida, como estamos viendo nosotros, se ubica dentro del ámbito del derecho privado. ¿Por qué? Porque le corresponde a los privados. Ojo, el Estado también puede ser beneficiario en este sentido, pero los bienes públicos pues no pueden ser dados a particulares como se trata de la sucesión entre particulares, por ejemplo, entre ustedes y yo, en ese sentido. No podría darse en este caso. Por eso se dice que es parte del derecho privado inicialmente. Vamos a ver luego por qué. Porque las normas le interesan al sujeto, a los ciudadanos, a los civiles, para conducirnos entre nosotros. Las normas interesan para nosotros poder mejor organizarnos para disponer de esos bienes en armonía, porque si no ya vendrían algunas disputas. Y por eso las teorías que señalan afuera en contra de la asociación. Nosotros que la asociación es una institución real que existe en este caso. Entonces, por eso comentamos nosotros, estamos señalando de que la naturaleza jurídica de esta materia se ubica dentro del ámbito del derecho privado, para comenzar. Ahora, las normas legales no son múltiples. ¿Por qué? Porque el derecho sucesorio es un apéndice del derecho de familia, ¿no? Es una norma, es un código, es un libro más pequeñito, es el libro sexto más pequeño. El libro de familia es un libro más amplio, en este caso mucho más rico, porque es el derecho sucesorio casi ritualístico. Es casi ritualístico porque nos dice, nos da los pasos que hay que dar en este caso. No hay generalmente muchas salidas, hay por ahí presunciones legales en materia sucesoria y hay máximas sucesorias que también vamos a desarrollar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque los principales dispositivos son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, el orden sucesorio. No podemos ir por demás. Solo que se pongan, se ven situaciones de premorencia. O sea, la premorencia es el premuerto. Ejemplo. Si, por ejemplo, todos ustedes serán mis hijos, yo soy el causante, pero ustedes se mueren, algunos se mueren antes. Entonces se produce la premorencia. Es decir, algunos de ustedes han fallecido y por estirpe van a heredar los que le siguen a ustedes en ley, sus hijos, nietos, así, hacia orden descendiente. Se produce la premorencia, o sea, la ley natural, por eso el derecho de sucesiones y familia tiene mucho entroncamiento, tiene mucho en raíz con el derecho natural, porque el derecho natural señala pues que los hijos tendrán que enterrar a los padres, pero a veces se da a la inversa. Se supone también que los hijos van a heredar de los padres, pero a veces puede también darse a la inversa. Vamos a ver entonces cómo se ocupa de esto el derecho sucesorio en este caso. Entonces, estas normas
son imperativas, o sea, tienen que cumplirse sí o sí y obligan. Son rituales, son formales, son incumplimientos taxativos en el Código Civil, ¿correcto? Entonces, no se pueden modificar como los particulares de repente quisieran que se modifique. No, va más allá de la voluntad. Voluntad de repente para exponer entre los dedos, cuando hablamos de sucesión, y testamento cuando se produce antes, se lo van a ver ustedes en módulo cuarto, me parece, o tercero, si mal no recuerdo. Entonces, la naturaleza jurídica de esta materia, decimos nosotros que se ubica, reiteramos la idea, dentro del ámbito privado, ¿correcto? Vamos a ver por qué de repente cambia ello, de alguna manera. El derecho de sucesiones, como estamos conversando, forma parte del derecho privado y se conforma por estas normas legales que van a regular la transmisión del patrimonio. Me gusta mucho el término transmisión del patrimonio o transmisibilidad del patrimonio, es decir, el patrimonio no queda estático, entonces el derecho solo es un puente entre el estado anterior, es decir, la persona que deja los bienes, el causante de cujus, como decían los abogados antiguos, y la transmisión hacia los futuros beneficiarios en este caso. Beneficiarios porque lógicamente con el procedimiento van a hacerse de estos bienes. Y estos van a regular la transmisión del patrimonio de la persona con motivo de su muerte a otras personas que la sobreviven. Como estamos conversando, se produce la sucesión en cadena. Vamos a ver luego los órdenes sucesorios en unos minutos más. Los cuales son llamados por el causante. En este caso, como decía mi antiguo maestro, yo soy sanmarquino, el doctor Juan Zarate El Pino, notario de Lima, que le envío un abrazo, él decía, ¿quiénes son los llamados a suceder en la herencia? Este término me quedó, recuerdo, en las salas universitarias, y justamente a lo que se da en este caso. Y estos sujetos son llamados por el causante mediante testamento, el caso que hemos conversado, o designados por ley, de conformidad a un orden preferencial. Este orden preferencial es preestablecido, según el grado de parentesco que hubiese existido con usted. Por ejemplo, aquí el tema en el artículo 816 del Código Civil. Nuestro Código Civil, que no difiere mucho de otros códigos, que señala más o menos lo siguiente. Esto ha sido modificado en el año 2013. En abril de 2013, hace no mucho tiempo. Vamos a ver. Entonces, el orden sucesorio es el siguiente aproximadamente. Se señala, se ve en el código, nuestro código. Son herederos del primer orden, los hijos, vamos a imaginarnos un tronco imaginario, los hijos del primer término, y demás descendientes hacia abajo. El segundo orden, hacia arriba, los padres y demás ascendientes, los abuelos, bisabuelos, si los hubiera, no lo sé exactamente. El tercer orden, el cónyuge, a los costados, o la cónyuge, o en su caso, y acá un acápite, en la ley 30.777 da más o menos alguna apertura, alguna posibilidad a la herencia aparte de las uniones de hechos, que lo van a ver entiendo en otros módulos, pero les digo, es un tema que está trayendo muchos conflictos a nivel de registros públicos, a nivel de Corte Suprema. Entonces, sí se debe utilizar este tema porque el orden sucesorio, por ejemplo, no menciona el término conviviente, pero sí está un orden de hecho en la parte final. O sea, hay que ponerse de acuerdo en ese sentido y un llamado de atención de manera más fraterna hacia los responsables de esta parte del derecho civil peruano. Continuamos. El tercer orden, el cónyuge en su caso dice, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Entonces se incorpora este tema. Pero ojo, el integrante de la unión de hecho está después de, correcto, está después del cónyuge, en ese sentido. Porque se dice, o en su caso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si de repente, y esos son los problemas que hay en los plenos, en la Corte Suprema, una sociedad conyugal está debilitada, está decaída, están separados hace 30 años, la persona forma patrimonio con una persona, vamos a ponerlo así, en unión impropia, o sea que tampoco estaba libre, y de repente fallece el causante. Entonces, la persona que forma la unión de hecho, ya se han visto ocurrir sobre todo en la Corte Superior del Callao, varias jurisprudencias en el sentido de que van a demandar mejor derecho a. Entonces, juicios larguísimos, son juicios bastante amplios, son juicios muy dolorosos y a veces con algún resultado incierto. Entonces, hay una jurisprudencia que no es muy uniforme, eso sí, tendrá que regularse en este caso de mejor manera. El integrante sobreviviente de la unión de hecho, y sobre todo hay cuarto, quinto y sexto orden también en ese sentido. Cuarto, quinto y sexto orden en ese sentido.
por los parientes colaterales segundo, tercer, cuarto grado de consanguinidad, es decir, los primos hermanos, los tíos, los cuñados, etcétera, pero van a heredar en ausencia de, o sea, no acceden directamente en este caso, y tendrá que probarse acreditarse de manera documental su ascensión por estirpe, o sea, en lugar de. Es como si de repente, imaginémonos, comienzan a morir o fallecer de repente los ancestros, los que siguen en ley, los más cercanos van a excluirlos. Vamos a ver esa regla que se haga al final con algunas máximas sucesorias. ¿Qué pasa en el orden sucesorio referente al cónyuge, como estamos conversando? El cónyuge, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ojo, también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados, o sea, con hijos de más descendientes y con los padres, ¿no? En concurrencia en este caso. Recordemos nosotros que la ley sucesoria, el orden sucesorio le da una cuota igual a la de un hijo, a la cónyuge, pero no se dice específicamente referente a la unión de hecho cuando no tiene hijos propiamente, ¿no? Acá se dice en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes. Entonces, se entiende, se deduce que tendría que ser una cuota similar en este caso. Bueno. Ahora, ese patrimonio que se transmite a los causavientes o a los sucesores implica solamente aquella parte que no le es inherente a la persona muerta. Por ejemplo, acá hemos oído al doctor Fernández hace un tratado muy simpático, por ejemplo, en caso de la renta vitalicia, que podría instituirse en este caso, podría de repente instituirse de alguna manera en el caso nacional como parte de un testamento propiamente. Por ejemplo, el artículo 1923 al 1941 regula el tema de la renta vitalicia, más o menos de la siguiente manera. Con la renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien fungible, no es usual que sea bien fungible, generalmente es dinero, para que sean pagados en periodos estipulados. O sea, esa estipulación permitiría que de repente pueda darse un orden, una decisión testamentaria en este caso. Recordemos que el comodato, por ejemplo, es un préstamo de uso. En este tema, si de repente se dispone el testamento, podría ser una manera, y así también en este tema. Ahora bien, esta parte del patrimonio que se transmite a los sucesores y que se denomina herencia, herens más o menos significa eso, es una naturaleza patrimonial y comprende bienes, derechos, obligaciones. Por ejemplo, el tema de heredar acciones no era dable, ahora ya se está dando, correcto. El tema sobre todo con las patentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un Estado, vamos a hacer una hipótesis imaginaria, qué pasa si se descubre la vacuna anti-COVID netamente y de repente los países entran en disputa, los Estados alegando el bien común, alegando el interés de la humanidad, entran en disputa con la familia en este caso, al fallecimiento del científico titular? Entonces, ¿qué derecho prevalecería en este caso? Las normas que estamos viendo ahí son, lógicamente, de los sucesores, ¿no? El Estado no puede ser yo soy sucesor de porque no es sucesor de. Pero fijémonos cómo de repente el derecho tendría bastante más problemas de lo que podría imaginarse en este caso. Ahora, estas relaciones jurídicas de naturaleza privada son patrimoniales esencialmente, como regla y de manera general, ¿no? Y excepcionalmente contienen derechos de acciones extrapatrimoniales. No existe mucha jurisprudencia respecto a acciones extrapatrimoniales en este caso, porque el tema sucesorio es por esencia o esencialmente naturaleza patrimonial en ese sentido. Ahora bien, también puede ser el caso como cuando por testamento se reconoce a hijos extramatrimoniales, ¿no? El artículo 390 trata ese tema, y también se pueden designar tutores supuradores por testamento, es decir, tutores para instituir y proteger en estado de defensión a menores de edad, sea o no con incapacidad, o como sean los tratados internacionales, por alguna habilidad especial, o curadores si se tratase de personas mayor de edad con alguna incapacidad en este caso. O de repente se excluye algún heredero por desheredación lineal, que es un tema que se van a ver más adelante, ¿correcto? No son pocos los casos en la humanidad en la cual, por ejemplo, los hijos o descendientes atentan contra la vida del causante en este caso. Entonces, previo proceso judicial se estaría acreditando con necesariamente una resolución este tema de trasladarle la disposición patrimonial, correcto, o de quitársela, mejor dicho, en este caso.
¿Qué ocurre? Van a verlo también ustedes después. ¿Qué ocurre? Van a verlo ustedes también, por ejemplo, cuando estos indignos son excluidos, justamente por haberse comportado como tales. Van a heredar, van a ver ustedes también, los que les señalen. Ellos no tienen por qué perjudicarse. La sucesión tiene esta regla. Antiguamente no. Por ejemplo, según el derecho romano etrusco, si un indigno, estamos en saberes previos, en la parte general de sucesiones, si un indigno lo era de repente, entonces era excluido porque, como vamos a decirlo en términos festivos, pagaría los platos rotos, en este caso, o la vergüenza, como está en el derecho etrusco de sus padres. Entonces, eso no es así. Ellos no tienen por qué perjudicarse en este caso. O sea, los hijos, si cumplen la norma, no tienen por qué perjudicarse de los desaciertos de sus padres. Entonces, heredarían si ellos en este caso. Por ejemplo, esta casación de 7596 de Piura recoge lo que dice el artículo 390 del Código Civil, que es un artículo bastante pequeño, que señala escuetamente sobre formas de reconocimiento, que es parte de este módulo, de que el reconocimiento se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento, ¿no? Entonces, ojo, hay países en el ex-sur de uso soviética donde de repente se hacía por un instrumento privado, ¿no? Nosotros pensamos de que, si bien es cierto, la globalización tiene estas situaciones que podrían darse, de todas maneras, no sería muy recomendable, pues, que se le encargue en este tema al ámbito privado que reconozca los nacimientos, ¿no? Entonces, esta casación 7596 de Piura recoge ad literam lo que señala el artículo 390 de nuestro Código Civil. Como estamos conversando, ¿no? O sea, producida la muerte del causante, la transmisión es automática o se transmite automáticamente el patrimonio que tenía, porque la persona, como lo hemos dicho ya, deja de ser sujeto de derecho, ¿sí? Y va a quedar en consecuencia cortadas, como lo hemos dicho ya, todas las relaciones jurídicas con su propio patrimonio, en este caso. Por eso acá se cumple la norma bíblica que señala, en polvo eres y polvo te convertirás. El derecho de sucesiones tiene mucho que ver también con la parte bíblica, entonces nada nos llevamos en este caso, ¿no? Se quiebran, quedan atrás todos los derechos de los cuales era titular indiscutible o absoluto. Ya no tiene ninguna capacidad, porque prácticamente no tiene voluntad el fallecido. En el Perú, en nuestro ordenamiento legal, al igual que en muchas otras legislaciones, por ejemplo, no existe lo que se conocía como la herencia vacante. La herencia vacante, que era una institución antigua del derecho romano que estuvo en el Código de 1852 en el Perú, no existe en este caso, ¿no? Porque la herencia vacante pues era más o menos el bien que no tenía de alguna manera cómo identificar a sus futuros beneficiarios. Entonces, la herencia vacante ya ha dejado, o sea, ha quedado un poquito de lado. Y este patrimonio sencillamente se denomina herencia, que viene del latín herens, o sea, el derecho a percibir bienes de una persona que nos ha antecedido en el viaje del Oriente Eterno. Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí. Antes de que llegue a las 10, quería pedirle un favor. Algunos creo que nos hemos conectado un poco más de las 5:30. Si podríamos tomarle un par de fotos a las 4 primeras imágenes, por favor, ¿cómo para no? ¿Cómo no? Sí, porque estoy un poquito perdida. He entrado ya como en el 6, creo, Ya. y me estoy perdiendo bastante. Para que no Claro que avance, sí. por favor, gracias. Claro que sí, claro que sí. Qué ocurrencia. ¿Tú me dirás? Doctor, disculpe, para informarle a los chicos que las clases están siendo grabadas y se subirán al aula virtual. Sí, pero Muchas gracias. el tema es No, que no hay problema. estamos perdiendo la secuencia. Usted sigue hablando y me perdí Ya, de ya. dónde No, empezamos. hay Sí, problema, no hay problema. muy amable, Tú me dices. gracias. No, a ver, qué Ya. ocurrencia. Siga, Nosotros por trabajamos favor. al gusto del cliente, no se preocupe. ¿Qué Muchísimas ocurrencia? gracias, profesor. ¿Qué Sí, ya ocurrencia? está, ya está en el ¿Seguimos? 2. Sí, por favor. Mil disculpas al resto. No, qué ocurrencia, qué ocurrencia. Para Listo. servirlos. ¿Sí? Gracias. ¿Seguimos? Ya, ¿Tú dirás? ya. Seguimos, profesor. Ya. Unita más, please. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y el 6, hasta ahí nomás, profesor. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Qué ocurre? Ya está. Como dice la autora Nadia, igual tienen ustedes grabado esto, se está grabando, claro que sí. Ya, muy Pero amable, claro, no hay ningún gracias. problema con eso. ¿Qué ocurrencia? Entonces estamos conversando acerca del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales.
¿cierto? Entonces, esta casación 7596 de PIB recoge lo que es el 390, ¿no? Por el reconocimiento, que siempre es voluntario, o sea, no hay un reconocimiento obligatorio, es algo que se trate pues, de un proceso de filiación extramatrimonial en este caso, donde ya el reconocimiento no es voluntario, es por mandato legal, ¿correcto? Entonces, al decir se puede hacer significa un tema potestativo. En algunas teorías sucesorias, que es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, se está pidiendo que la herencia sea potestativa. Imagínense por un momento que de repente la facultad de testar o de suceder sea tal, ¿no? Que una persona de repente diga, no, en vida dispongo de todos mis bienes. Ahí, por ejemplo, hay un tema porque el derecho sucesorio en la parte general que lo estamos viendo en este módulo, en realidad lo que da son ideas, sugerencias, por ejemplo. Van a ver ustedes en módulo 2, no me equivoco, lo que es el tercio de libre disposición. Entonces, es una operación contable, que es el tercio de los bienes, los cuales la persona no puede disponer libremente cuando tenga herederos forzosos. Pero ¿cómo se mide este tercio? No se puede medir. En realidad, es un gran consejo del derecho natural hacia las personas para que tengan cautela con sus bienes. La pregunta es, ¿qué pasa si una persona dispone de todos sus bienes y no le dice nada a nadie? Sobre todo lo dispone con terceros. Estos terceros tranquilamente serían adquirientes de buena fe. Y si es así, pues no habría mucho que hacer en realidad. No habría mucho que hacer. Por eso, el tema es acá la habilidad del abogado, la sapiencia para ver a futuro y saber cómo un bien, un medio, un proceso judicial podría ser más inteligente en el sentido de los resultados finales. Entonces, hay que ver en ese sentido, hacerle al cliente cómo están las cosas. Entendamos nosotros que la justicia moderna es sobre todo la negociación, la conciliación, el arbitraje. No se trata ya de procesos largos y medios. Acá, por ejemplo, se menciona, van a ver ustedes acá en todos los módulos, procesos por lo general de conocimiento. Entonces, en el derecho procesal europeo, por ejemplo, mucha gente piensa que están adelantados. No, un proceso de sucesiones dura 20 años. En España, en Francia, en Frankfurt, en Zúrich, en todos los cantones. De verdad es increíble. Mucha gente piensa, ahí es rápido, no es rápido. Lo que sí es más viable es la negociación, la capacidad de las partes para sobreponerse a estos impases, que también es un chip que tenemos que ver nosotros en oportunidades, muchas oportunidades, no hay una capacidad de negociación para hacer bien las cosas, sobre todo en temas tan sensibles como estos. Una máxima de derecho de negociación dice lo siguiente: es más sencillo negociar un divorcio, perdón, una deuda que negociar un divorcio o una herencia. Yo creo que sí. Entonces, vamos a ver nosotros cómo se observa esto en los siguientes minutos y también en la siguiente sesión. Como estamos conversando, cuando se produce la muerte, se produce automáticamente el patrimonio. Como conversábamos, la transmisión automática es de ipso iure, pleno derecho, pero falta la formalización. Por eso, como vamos a ver ahora, en oportunidades las personas han heredado y no saben que son herederos, porque no tienen el conocimiento, no han tomado posesión y no tienen tampoco el soporte material jurídico legal para acceder a esa herencia. Entonces se produce un estado, una rato ley es un vacío en el cual la persona exactamente no sé, y sus bienes pueden ser dispuestos por otras personas. ¿Cuántos casos hay de personas que no han tenido acceso a la herencia por desconocimiento y sus bienes han sido dispuestos por terceros? Y sabemos nosotros el problema que tiene el tercero con el 2014 como adquiriente de buena fe. Y ahí, como conversábamos, los temas que están en registros públicos actuales, ¿no? Hay plenos casatorios, hay plenos registrales, los últimos son los cuales se está reconociendo ya bastante poder, por ejemplo, al tercero, pero tiene que cumplirse los requisitos de la buena fe registral. Acá también hay un gran problema, porque en el Perú, a diferencia de otros países, la gente, por ejemplo, no testa. En otros países la gente sí testa. Entonces es una obligación, es un deber testar. Dejar las cosas arregladas en vida, sea testamento, anticipo de legítima, no dejar, como se dice, la casa en desorden para evitar estos vaivenes que traen la muerte. Las familias más maravillosas tienen los problemas más terribles por no haber tomado precauciones en vida. ¿Correcto? ¿Por qué le digo esto? Porque eso es parte del derecho natural, que es el fundamento, el sustento fundamental de lo que es el tema sucesorio en este caso. Hay una figura que se produce que es la llamada subrogación en este caso. O sea, esto nos remite un poquito al acto jurídico, ¿no? La subrogación más o menos se puede entender pues, como la sustitución de, de una creencia, ¿no? De una persona por otra. Entonces, en este caso, ¿por qué decimos subrogación? Como una especie de ayuda metafórica en el sentido de que se produce una subrogación
en la posición jurídica del causante. El causante desaparece en este caso, ¿correcto? Y las consecuencias inmediatas son, como estamos viendo ahí, la de adquirir los bienes o posesión hereditaria. Pero yo le pasaba el polo, me dice no tiene permiso. Perdón. Bueno, se produce una sucesión, una suerte de subrogación en la posición jurídica del causante. O sea, el causante sale por su fallecimiento, ¿correcto? Y las consecuencias inmediatas son las de adquirir los bienes o posesión hereditaria. Y es lo que se conoce como los activos en términos contables, pero también en el pasivo, o sea, las deudas impagadas. Claro, el fallecimiento de la muerte corta las deudas, pero no todas. Vamos a ver qué es lo que ocurre y de qué manera y qué pasa brevemente en otros países con este tema. Vamos a verlo de manera breve porque en la siguiente sesión vamos a ver lo pertinente. Entonces los causavientes subentran. Subentrar es un término procesal que lo hemos tomado en derecho austriaco. Los causavientes subentran así en la posición jurídica del causante. O sea, van a ingresar, se sustituyen en este caso, ¿no? Porque toman posesión de los bienes. Y esta sucesión hereditaria no es en la persona del causante, sino en el patrimonio. ¿No? Es algo muy, muy interesante. A veces las grandes compañías, por ejemplo, no están dispuestas a hacer, por ejemplo, la marca de alguien. A veces, sobre todo en Europa nórdica, cuando se testa o hay una sucesión, los causantes van sobre la marca, sobre el nombre de alguien. Pero este nombre puede ser pues muy rentable de repente para una empresa o una entidad y vienen pues grandes problemas en este caso, ¿no? Que no sería inherente a su persona conforme también estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, en la llamada sucesión hereditaria van a haber dos aspectos a considerar. Acá me he puesto, por ejemplo, una letra pequeñita. Los sucesores, como estamos viendo, van a ingresar a la posición jurídica del causante porque hay una subrogación. O sea, subrogación significa entrar en reemplazo de, ¿correcto? En reemplazo de porque la persona ya no está en este caso y no va a estar, como es probablemente en el tema del fallecimiento o la muerte por sucesión. Y otro tema, los sucesores adquieren estos derechos en el instante después de producida la muerte del causante. Es inmediato. No hay sucesión posterior, es sucesión inmediata en este caso, ¿no? Entonces, es una transmisión de pleno derecho, pero que necesita pues, el soporte material, jurídico o notarial según el caso, pero sometida a una condición suspensiva, ¿no? Vamos a hablar un poquito del acto jurídico. ¿Qué significa ello? La aceptación de la herencia por el sucesor. Nosotros pensamos per se que cuando nosotros heredamos un bien, vamos a heredar solamente riquezas, ¿no? Entonces, el Código Civil, como regula las relaciones humanas, esto se cumple con muy pocas variantes, desde el Código de 1936, con este Código de 1984, lo que se señala en la transmisión de pleno derecho, que se dice tiene que ser sometida, el término es ese, pero sometida a una condición suspensiva, o sea, ¿hasta qué? La aceptación de la herencia por el sucesor. Tiene que aceptarse la herencia por el sucesor, ¿no? Y una vez aceptada, se conserva. Ahora, esta aceptación puede ser expresa, puede ser tácita, hay presunciones. En este cuadro que estamos viendo acá, por ejemplo, bueno, que es voluntaria, nadie está obligado a llevar o aceptar una herencia. Ojo, muchas veces se preguntaban, ¿no? ¿Estoy obligado a aceptar una herencia? No estoy obligado. No estoy obligado. Si no deseo no acepto una herencia, sea de los papás. No estoy obligado en este caso. Ahora, no está en el código propiamente. ¿Pero por qué razón habría que fundamentar, sustentar o declarar en este caso la no aceptación o como se conoce la renuncia a la herencia? Hay muchos aspectos de repente subjetivos que tendrán que probarse. Ahora, el tema de la subjetividad del derecho también es bastante complejo. Por ejemplo, no está en el código, pero ¿a quién le interesa saber por qué una persona no acepta una herencia? A la SUNAT, por ejemplo, a los acreedores, a los interesados en alguna disposición de ley, nada más, en ese orden. O sea, primero el Estado. El Estado no puede decir, oye, ¿usted por qué no acepta una herencia? ¿Quiere esconder bienes? Oye, ¿usted por qué no acepta una herencia? Si ya se sabe por troncales y por redes que se ha aperturado la sucesión y usted es beneficiario, ¿por qué no acepta una herencia? ¿Por qué no quiere declarar este movimiento de su patrimonio? Vamos a ver entonces qué señalan los 8 artículos del 672 al 680 que son parte de nuestra sesión de hoy. Por ejemplo, el 672 señala en el título cuarto aceptación y renuncia. Vamos a interpretar esos artículos con algunos ejemplos para graficarlo mejor. 672, aceptación y renuncia a la herencia. Forma de aceptar la herencia. O sea, hablamos de formas, hablamos de pasos, hablamos de caminos para. La aceptación expresa puede constar, ojo, cuando está el vocablo puede,
¿Qué significa? Es decir, habría varios caminos para darse. No es algo potestativo. La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. El instrumento público no hay ningún problema, ¿no? Declaración de aceptación de la herencia, pero el privado, vamos a ver, hasta antes del año 84, que se da este código actual, no existían, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, lo que ustedes quieran, ¿correcto? El Internet era, pues, recién estaba difundiéndose de una manera masiva como está hoy. En esa época no era pues muy recurrente, o no era recurrente, mejor dicho, era para usos militares, pero mucha gente se pregunta si una persona podría aceptar con un WhatsApp una herencia. Por ejemplo, se le comunica a alguien, oye, ¿sabes qué? Así heredero te habla fulano y tienes esta posición hereditaria, esta masa o esta parte de la masa que aceptar. Por favor, dime expresamente si quieres o no. Si quiero, muy bien, pero por WhatsApp, para que quede constancia. Entonces, es bastante particular lo que estamos diciendo, o por Messenger, por el medio que ustedes quieran, por Signal, por lo que ustedes deseen, pero la norma señala, ¿no? En el 672, forma aceptar la herencia, la aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Si es público no hay problema, hacemos la formalidad notarial y que hay que cumplir, pero si es privado, en base al principio de legalidad o reserva, artículo 2, numeral 24 de la Constitución, lo que no está prohibido está permitido. Entonces podría darse tranquilamente. Problemas que traería eso, la autenticidad, la verificación. En estos tiempos, ¿cómo se podría aceptar una herencia si la gente no se ve, si la gente no puede desplazarse? Tendríamos que entender que el derecho tiene que hacer una concesión a la tecnología, en este caso, según estas dos primeras líneas del artículo 672. Hay aceptación tácita, correcto, o sea, sobreentendida, interpretativa, si el heredero, de quien se dice que es heredero, entra en posesión de la herencia, 1, 2, o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. Muy bien, ¿qué significa entrar en posesión de la herencia? Si es una casa, entrar a la casa. Si es un departamento, entrar al departamento. Si es una finca, entrar a la finca. Si es un fondo, entrar al fondo, una parcela de terreno, entrar a la parcela de terreno. Ingresar en este caso. Entonces, el derecho está presumiendo. El derecho deduce en este caso, porque por el comportamiento se entiende que la persona, esto se da sobre todo en comunidades o sitios muy alejados, ¿no? Mira, se murió el papá de Mengano y fulano, entonces acaba de entrar allá, ya tomó posesión, en este caso. Por eso la norma señala, creo acertadamente, cuando de los actos se deduzca, ¿no? Se toma posesión de la herencia, correcto, 1, 2, o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad. O sea, la persona no ha ingresado, pero de repente trae un cerrajero, de repente trae una persona que acomode las chapas, que haga nuevas puertas o que refuerce algo que haga paredes. Entonces, se presume en este caso, pero para eso tienen que darse noticias del fallecimiento del causal. Sin ello no podría entenderse, porque no existe herencia futura, propiamente. El 673 señala, habla de la presunción de aceptación, pero hay un problema porque sería una presunción, sobre todo, aparentemente no se ponen de acuerdo si será juris tantum o jure de jure. Por ejemplo, la juris tantum es de pleno derecho, no hay nada que discutir, pero en la juris tantum se permite el tanteo, es decir, lo que admitiría prueba en contrario. La mayoría de tratadistas se inclinan a decir que la de 673 que vamos a mencionar sería jure de jure. Vamos a ver. El 673 señala lo siguiente: presunción de aceptación de herencia. La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses. ¿Por qué 3 meses? En la exposición de motivo del Código Civil no hay una respuesta exacta, pero sí dice que 3 meses, que no son 90 días propiamente, se entiende que es un tiempo suficiente para que la persona tenga conocimiento, en este caso. Entonces, por eso señala, la herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses, ¿no? En los siguientes supuestos. Antes estos plazos eran inmensos. Actualmente no. La tecnología, el Internet, las redes sociales, la digitalización hacen que este plazo pues, sea en realidad bastante más amplio de lo que debería ser en este tema. Continuamos con este punto. La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses si el heredero está en el territorio de la República, se encuentra dentro, o sea, había que verificarse en este caso, por eso la disyuntiva entre si era una presunción juris tantum sobre jure de jure. Está en el territorio de la República porque hay que verificar eso, ¿correcto? O de 6, o sea, el doble, si se encuentra en el extranjero. Acá hay un problema porque ¿qué pasa cuando la persona se encuentra en el extranjero? No ha dicho nada, se le presume heredera.
Pero ¿qué pasa si la persona no desea nada de la herencia y no se entera? Entonces acá la presunción sí es un tema que, pensamos de manera más modesta, podría tener que regularse de manera suave. ¿Qué pasa si ustedes y yo no queremos aceptar una herencia por las razones que fueran? De repente alguien puede decir, perdóname el ejemplo, no quiero esa herencia porque pienso que viene de fondos oscuros, por ejemplo, o tengo alguna animadversión con el causante. Por eso el factor humano presente y que estamos recurriendo de manera constante a ellos, sin vocación. Entonces la persona no tomaría la herencia, ya no quiere esa herencia. Pero si han pasado 6 meses en el extranjero, la ley dice, el 673, que se tiene que aceptar. Y la persona quizás ni siquiera está enterada. Bueno, y no hubiera renunciado a ella. Entonces acá sí es un problema porque se entiende que en esos 6 meses la persona ha tenido que enterarse y renunciar. O sea, el procedimiento de renuncia. Y ahí viene otro problema. Se señala que se puede renunciar de manera pública o privada. Pero ¿cómo se renuncia privadamente? Hay que ver entonces el valor, la validez que le dan las cortes superiores, los juzgados, a las redes sociales y otros medios que eran impensables para el derecho. Hay que ver la valoración que se le da. El tema sería la exactitud de la prueba, la valoración de la prueba en ese sentido. Ojo, estos plazos no se interrumpen por ninguna causa. Entonces, al final, en la última parte, que estos plazos no se interrumpen por ninguna causa, sería más o menos algo parecido al jure de jure, o sea, al pleno derecho. Porque si fuera juris tanto, sería bueno, sería sujeto a verificación atenteo. Pero acá los plazos están, como se decía en el acto jurídico, con la fatalidad. ¿Qué es la fatalidad? Lo que siempre se va a dar, lo que no se puede tener en este caso. El 674 nos señala en el título cuarto, renuncia a herencia y legado, ¿no? Acá sí tenemos una crítica, lo decimos de la manera más cordial y con los respetos hacia nuestros profesores que tengo entendido, pues han redactado esto en la exposición de motivos, pero vamos a ver, parece que hay problemas de redacción, vamos a verlo así. Renuncia a herencia y legado, artículo 674. Pueden renunciar herencias y legados quienes tienen la libre disposición de sus bienes. ¿Cómo lo sabemos? A ver, pueden renunciar herencias y legados, podría ser a herencias y legados quienes tienen la libre disposición de sus bienes. No pueden renunciar sobre lo que no han heredado. No se sabe. Esto es un antecedente malo de lo que el absurdo significa pues herencia futura. Yo no puedo decir voy a renunciar a la herencia que voy a tener dentro de 20 años. No lo sabemos. Yo no sé. Es una noción que dice yo no sé mañana. Efectivamente, nadie sabe qué puede pasar mañana. Entonces no podría darse este caso. Esto lo dice Guillermo Lohmann y nosotros creemos que es un apunte correcto. Lohmann también mencionaba en el 675 la formalidad, Guillermo Lohmann, lo que Atena, el tema de la formalidad de la herencia. Perdón. En el 675, formalidad de la renuncia. Entonces, fíjense, ojo, el 672 habla de que la herencia puede constar en instrumento público o privado. Si es público hay formalidades, pero hay formalidades de manera privada. Bueno, 675, formalidad de la renuncia. La renuncia debe ser hecha en escritura pública, ojo, o en acto otorgada, se refiere esto a la pública aparece, o en acto otorgada ante el juez al que corresponda conocer de la sucesión, o sea, del lugar del último domicilio del causante, bajo sanción de nulidad, BSN, ¿no? El acta será obligatoriamente protocolizada, o sea, para su reconocimiento. O sea, esta acta, según esta última parte del 75, se supone que podría darse por reconocida en algún momento. Como conversamos, ¿qué pasa si alguien se entera de que una persona no ha accedido, no ha aceptado una herencia y está esperando que la persona acceda a esta herencia para poder cobrarle una deuda, para hacerle un proceso judicial, para requerirlo otra vez judicialmente, pero está en la expectativa de eso? Vamos a ver qué pasa si aparentemente es un acto libre y voluntario aceptar o no una herencia. Vamos a ver. 676. Impugnación de la renuncia por el acreedor. Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los 3 meses de tener conocimiento de ella. A ver, vamos a ver. Con ejemplos también. Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, vamos a ver, por ejemplo, ustedes son mis acreedores y yo renuncio, estos, o sea, ustedes pueden impugnar dentro de los 3 meses de tener conocimiento. O sea, de tener conocimiento. La ley entiende, o se supone, que hablamos de fecha de cierto documento. Entonces, la única validez para ese término sería, pues, el conocimiento o la fijación registral en este caso.
¿Qué pasa si una persona dice a los 6 meses o 7 meses, yo soy acreedor y recién tengo un conocimiento? Lo que va a mandar en este caso es el tema de la inscripción en registros públicos, porque es lo que da fe. La única forma de dar fe en este caso, en 4 estados de Estados Unidos diferentes, hay un procedimiento de declaración en los cuales la gente podría alegar este tema. Vamos a repetir nuevamente. 676, impugnación de la renuncia por el acreedor. Si la renuncia causa perjuicios a los acreedores del renunciante, estos pueden impugnar entre los 3 meses de tener conocimiento de ella para que sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. Entonces, es muy particular. Por ejemplo, ustedes son mis acreedores o deudores, ustedes dicen el profesor nos debe plata, el expositor, perdón, nos debe plata. Yo digo, perdón, pero yo veré cómo hago este tema, si desean un proceso, requiéranme, negociemos, pero yo no cedo esa herencia por razones principistas, porque particularmente el causante, pues, no hizo los bienes en buen año, no produjo los bienes en buen año, y yo no quiero ese patrimonio. De repente soy metafísico y digo, no, hay una carga negativa, entonces no quiero nada de ese patrimonio en este caso. Ustedes tendrían que probar que están siendo perjudicados, como con la creencia, con una deuda cierta exigible en este caso. No pueden pasar los 10 años, en este caso porque va a prescribir ya la deuda. Y nos remite, lógicamente, un tema jurisdiccional. La resolución que declare fundada la demanda tendrá que ustedes iniciar un proceso de impugnación de renuncia a herencia. La resolución declara fundada la demanda según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o venta en pública subasta para el pago de las deudas de renuncia. Entonces, acá hay algunos problemitas porque nos remite eso pues, a otros procedimientos en ese sentido. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial, ojo, porque se quiere pues, que un tercero intervenga en esto. Su administración judicial, su venta en subasta pública, en pública subasta, habrá que ver un martillero y otros en este tema, para el pago de las deudas renunciantes. El remanente, si lo hubiera, se transmite a los herederos o quienes favorezcan la renuncia. O sea, se pone la ley en el supuesto de que se declara fundado o se ampara esta pretensión de impugnación. Entonces se dispone de parte del juzgado, estas dos soluciones que hemos dado, correcto, se dice el remanente a quienes favorezcan la renuncia. En este caso, este es uno de los pocos casos en los cuales hay celeridad, porque el procedimiento de impugnación, de demanda de impugnación, se tramita como proceso sumarísimo. Esto sí es algo muy bueno, porque se está protegiendo un tercero que no tiene por qué perjudicarse con una herencia o con una aceptación o con una renuncia que aparentemente pues se daría pues por otro motivo que no sea el real en este caso. El 677 habla de la formalidad. Ojo, en este caso la aceptación y la renuncia a la herencia no pueden ser parciales, ¿no? Es decir, si la persona renuncia por el todo. No puede decir, por ejemplo, a ver, si hay 4 casas y un automóvil, renuncio solamente al automóvil y me quedo con las 4 casas. No, correcto, la aceptación y renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales ni a término. O sea, tampoco yo acepto la casa a condición de que las deudas prescriban, no, en este caso, no, ni a término, tampoco, o sea, que vence el plazo. Ambas son, en este caso, la aceptación y la renuncia irrevocables. ¿Qué significa que sean irrevocables en este caso? No hay marcha atrás en este tema, ¿no? Y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura. Es decir, por ejemplo, hay muchos casos en los cuales las personas dicen, no quiero saber nada, renuncio, hago el procedimiento para ir en contra de esto, y de repente, por alguna razón, se arrepiente. No hay paso atrás en este caso, hay que constatar en el cliente. El 678, por ejemplo, menciona un tema que es uno de los más grandes absurdos, pero el código se pone en todas las situaciones propias de la naturaleza humana, uno de los más grandes absurdos de lo que sería propiamente el derecho a la expectativa, ¿no? Por ejemplo, el 678 señala herencia futura, no hay aceptación ni renuncia a herencia futura, lo que conversamos hace minutos. Yo no podría decir, renuncio en estos momentos por escritura pública con formalidad, de repente a una herencia de $1.000.000 que va a ser mía cuando mi papá se muera, mi mamá se muere. No se puede. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque perjudicaría a la cadena de expectativa que podría darse en este caso. Y el código no lo dice, pero unidades modernas, por ejemplo, como la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, ¿correcto? Ministerio de Economía y Finanzas, SOSUNAT,
dirían, bueno, ¿y por qué se quiere renunciar a una herencia? ¿Cuál es la razón para renunciar a una herencia en este caso? ¿De qué se trata? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Entonces, es lo que se conoce como el absurdo del derecho. No se puede renunciar a una herencia en este caso. El 679 nos habla de la llamada transmisibilidad del derecho a aceptar o renunciar. ¿Por qué es transmisible? Vamos a ver qué se trata de él. El derecho a aceptar o renunciar a la herencia se transmite a los herederos. En tal caso, el plazo del artículo 673 corre a partir de la fecha en la muerte del primer llamado. O sea, acá hay llamados en este caso, y los herederos tendrán que pronunciarse, si de repente desean o no, en este caso, ver el tema de aceptación o renuncia de la herencia. El 680 nos señala actos que no importan la aceptación. Como había presunciones al principio, acá, por ejemplo, hay actos que no aceptan, en ese sentido, algún tipo de presunciones, ¿no? ¿Qué es lo que no importa en este caso? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando asumo un bien, asumo una finca, una casa, comienzo a habitarla, comienzo a decorarla, cambio la chapa? Entonces son actos que se suponen hacen presunciones o suposiciones en ese sentido. Entonces, esos 80 nos dice actos que no importan la aceptación. Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de herencia practicados por el heredero mientras no se haya vencido el plazo de 673, o sea, los 3 meses en este caso, no importan la aceptación ni piernos. Acá hay un problema, porque el derecho lo que trata básicamente es que no se vayan a ver situaciones que no puedan ser materia de interpretación, en ese sentido. Tiene que interpretarse básicamente lo que se quiere. No hay que interpretarse necesariamente todo tipo de situaciones, pero de manera clara y transparente. Ese es más o menos el tema de la aceptación o renuncia a la herencia. Estos elementos los van a ver también en otro módulo, también conmigo, este lunes, ¿sí? Ahora bien, en el instante en que se produce la muerte, los sucesores adquieren la herencia, como estamos viendo, lo hemos puesto nosotros, así no lo sepan, ¿no? Las personas no saben que son herederos en este caso, pero de per se o ipso iure son, o lo son. ¿Por qué razón? Porque con la muerte del causante se extingue la personalidad anterior que tenía, deja de ser tanto sujeto de derecho como el 6.1 del Código Civil, la parte de personas, pero sin embargo se trata de una transmisión provisional condicional, ex lege, como estamos conversando en extenso en el tema de la aceptación de parte de los beneficiarios o causavientes. O sea, tiene que darse lo que estamos viendo, la aceptación o la renuncia, que son situaciones extremas de relación con herencia. Ahora, se trata entonces de una posición de pleno derecho, ipso iure, que no necesita un elemento material que sustente la posición. Acá hay un problema porque en muchos casos, en algunos casos, por ejemplo, no se ha sabido exactamente este tema, pero las personas no han podido demostrar a tiempo y personas inescrupulosas, como vamos a ver más adelante también, se han hecho con estos bienes en este caso, ¿no? Entonces, la muerte, repetimos, es un hecho jurídico y no es un acto jurídico porque en realidad en aquello no interviene la voluntad del causante y es un tema absolutamente natural. Repetiendo nuevamente, diferente es el caso del testamento en el cual las personas, si de repente, previenen lo que va a pasar más adelante. En este caso, la gente no, la persona no ha prevenido nada en ese sentido y traerá consecuencias en el ámbito jurídico. El artículo 660 es una norma de orden público internacional, ¿correcto? Porque coincide con, a su vez, con el artículo 145 del Tratado Internacional de Derecho Privado de La Habana, miren, del año 28, que el Perú ratificó y firmó. Entonces, el artículo 660 que nosotros vemos y que dice a la letra, lo que vamos a ver en la próxima sesión con seguridad, que es el artículo inicial, desde el momento de la muerte de una persona, bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se tramiten a los sucesores. Entonces, es un tema de derecho público, porque nos interesa a todos saber que esto es correctamente. Entonces, es de rango constitucional, correcto, y constituye una regla que es imperativa y va a prescribir en modo absoluto lo que dispone sin admitir su eventual derogación por voluntad privada. O sea, la ley impone este tema, ¿por qué? Porque en otros países sí el mecanismo de aceptación es un poco diferente. En algunos estados, en los Estados Unidos, o fuera de tema, vamos a ver nosotros más adelante. Entonces, la muerte, como estamos viendo nosotros, como causa de transmisión sucesoria, puede ser natural o biológica, ¿correcto? Cuando cesan de forma definitiva y irreversible los signos vitales, como el tema cerebral, respiratorio y control. ¿Qué es lo que pasa? En oportunidades se podría entender, ¿correcto?, que habría algún tipo de situación en las cuales
la persona está en estado de muerte artificial, se puede exponer los bienes. Ojo, acá hay un tema muy complicado porque la tecnología está haciendo ceder o retroceder un poquito al derecho en ese sentido. Sí, está haciendo retroceder un poquito al derecho en ese sentido por lo que estamos nosotros conversando por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la muerte? Por ejemplo, con el tema de la muerte, como estamos conversando nosotros, pasa, y hay que interpretar lo que está en el artículo 63 para concluir esta parte y luego despedirnos a la próxima semana. La muerte presunta puede ser declarada. Ojo, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? Se dice que la tecnología podría hacer que una persona sea ubicada. Pero ¿qué pasa si una persona no es ubicada? Se han visto casos, historias tenebrosas, mágicas, dicen menos, una persona aparece después de mucho tiempo, pero cuando aparece la persona ya ha tenido la exposición de bien de parte de los héroes por situaciones presuntas. Por ejemplo, el artículo 63 se lee, ¿no? Se ha transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 si tuviese más de 80 años de edad. Claro, la ley supone, la norma civil, esto no será la norma española también, de que ya la persona acabía de fallecer. Entonces se podría aperturar una sucesión intestada. También se señala que se han transcurrido 2 años desde 2 años desde la desaparición, y esto se produjo en circunstancias constitutivas de peligro, de muerte. El plazo corre a partir de la situación de evento peligroso. Esto se parece mucho, por ejemplo, a cuando una persona desaparece de repente en un accidente de aviación. Desaparece de repente y no se encuentra más el cuerpo de una persona cuando de repente se han producido circunstancias extremas de PortAventura y otros. Se parece mucho al tercer supuesto. Se existe certeza de la muerte, aunque el cadáver no haya sido encontrado o reconocido. El caso de un futbolista, ¿se acuerdan? Un futbolista argentino que iba de Italia a España y la avioneta desapareció. Entonces, ¿la certeza qué significa? Cuando la ciencia, y en este caso las labores de salvataje, señalan que la persona no tiene posibilidad de sobrevivir. Ejemplo, una persona que cae en medio del océano. No creo que pase, sinceramente, sería un evento increíble en este caso. Y esta resolución judicial que declara muerte presunta, se indica la fecha probable en este caso. Este es un gran problema para el derecho porque ¿qué significa la fecha probable? Es un estimado bueno que tendría que dar el juez en este caso. O sea, el juez tiene que decir, yo presumo que la persona falleció. Por ejemplo, si una persona cae en medio del mar, se puede decir, presumo que no duró más de 2 días por altas temperaturas y por otras situaciones en este caso. Podríamos entender que sería así. Podríamos entender que se trata de ello, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadro hablamos de la situación del abandono, ¿correcto? De la desaparición que hemos conversado nosotros. La declaración de ausencia, que es una declaración, por ejemplo, extraordinaria en este caso, porque se supone hay desaparición en segundo lugar, haya pasado un lapso de tiempo y también en la muerte presunta hay circunstancias mayores en este caso. ¿Sí? Bueno, que podrían darse de alguna manera por ese punto. En conclusión, entonces, el derecho sucesorio, más o menos de qué nos trata, a qué se refiere, comprende el conjunto de normas de derecho privado. Sabemos que todos, ¿por qué se dice público? Porque se quiere que vean todo lo público, que regulan el destino y el patrimonio de una persona con motivo de su muerte. Ojo, muerte biológica o muerte presunta. O sea, la teoría tradicional señalaba que tenía que tenerse certeza del cadáver, o sea, certeza de la muerte. Hoy hemos visto nosotros, esto en el Código de 1852, 36 y actual, hay situaciones en las cuales por 10 años, 5 años o 2, se podría presumir que la persona no está en este caso, ¿sí? O que la persona ya no está. Muy bien, entonces nosotros hemos puesto 3 definiciones para esta parte, por ejemplo, que nos gustan mucho, que me parece que son recogidas por nuestros códigos, en el sentido de que efectivamente
son recogidas por los códigos peruanos, chilenos, españoles, ecuatorianos, uruguayos y casi todos los códigos europeos. Por ejemplo, José Manuel Ruiz Rico, catedrático de la Universidad de Málaga, señala, cuando se le pide una definición bastante escueta y bastante corta, y particularmente muy simpática, ¿no?, que sería una cadena de personas o de eventos que se unen entre sí por el tiempo, con cambio de sujeto. Es más o menos lo que estamos conversando como idea. Para Sprong, Borda, Valego, Tisola y Zanoni, Boset y Zanoni, este es un poquito más técnica, se señala el supuesto hecho a través del cual se realiza el cambio o sustitución de uno o más sujetos. Claro, porque pueden uno ser herederos, ¿no? O situación jurídica. En términos generales se debe entender que en esta materia se supone el cambio titular, ¿correcto? Porque el que viene sustituye al sucesor. Hay una definición del doctor Sabaterino, nuestro maestro, que señala él y que la recoge el Perú, ¿no? Se suele caracterizar a la herencia como un patrimonio en tránsito. Claro, porque el patrimonio no es estático, va a variar de un sitio a otro. Puede inclusive desaparecer el patrimonio, en la que, sin embargo, las razones jurídicas que deja el causante no son desprovistas de titularidad. Bien, hasta acá, muchas gracias. Como les pedí, correcto, una parte. Quisiera encontrarme con ustedes este lunes a las 5:30 para completar la segunda parte con casos, jurisprudencia y demás al respecto. ¿Sí? Bendiciones, un honor. Sí, muchas gracias. Lo veo el lunes. Listo, doctor. Entonces el lunes nos estamos volviendo a ver. Les enviamos el link. Muchísimas gracias con todos. Hasta luego, Una bendiciones. excelente disertación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a doctor. ustedes. Un honor, cuídense mucho, bendiciones. Gracias, doctor.